noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este lunes 17 de febrero de 2020. Estamos en vivo a las 8:02 de la noche, gracias, 7:02 de la noche, gracias por informarse con nosotros. Los saluda Ernesto Rivera. También los saluda Eice Chacón Cordero. Buenas noches, don Ernesto, y buenas noches también a nuestra audiencia. Hoy tenemos un paquete de noticias muy amplio que incluye el nombramiento por primera vez en la historia de una mujer que la nombraron para dirigir la policía penitenciaria. Se trata de la abogada Daisy Matamoros, de 46 años de edad, quien llega a sustituir al comisario Pablo Bertozzi. La nueva directora de la Policía Penitenciaria es también la primera mujer en asumir la dirección de un cuerpo policial en Costa Rica. Sí, don Ernesto, como decíamos, Daisy Matamoros es abogada, tiene posgrados en Administración Policial, fue directora del Instituto Nacional de Criminología y trabaja desde hace 18 años en el Ministerio de Seguridad Pública. Una tarea dura le espera a doña Daisy al frente de la Policía Penitenciaria, y es excelente que se vayan rompiendo estereotipos en temas de género y cerrando brechas en todos los espacios. Más adelante en este mismo noticiero vamos a estar conversando con ella. Ahora, sin más demoras, vamos a ver los titulares que preparamos para ustedes. El Ministerio de Salud aplicará nuevas medidas sanitarias para los centros de recreo de aguas termales. La menor de 4 años que contrajo una ameba la semana anterior se mantiene estable. El brote de coronavirus en China provocará una disminución en el precio de los combustibles en Costa Rica para el mes de marzo. Si usted es usuario de la carretera Florencio del Castillo, utilice rutas alternas, porque esta semana habrá cierres totales en sentido Cartago-San José desde las 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Otón Solís se desvincula de cualquier relación con la estafa que el Partido Acción Ciudadana realizó en perjuicio del Tribunal Supremo de Elecciones. Y en la información deportiva, hoy el gobierno de la República entregó las becas deportivas a todos los atletas que estarán becados precisamente por el ICODER. Vamos al detalle de las informaciones. El coronavirus y el tipo de cambio fueron dos factores que impulsaron a Recope a pedir una rebaja en el precio de los combustibles ante la ARECEP. La disminución empezaría a regir en el mes de marzo. La rebaja de los combustibles que presentó Recope ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, entraría a regir en marzo próximo, informó el jefe de Estudios Económicos y Financieros de Recope, Luis Carlos Solera. Según Solera, la situación del mercado internacional y una leve revaluación del colón frente al dólar son dos factores que influyeron en la rebaja del precio de las gasolinas y del diésel. Esto lo que conduce es a una reducción en los precios de venta locales. En el caso de la gasolina super pasaría de 645 colones por litro a 605 colones por litro, es decir, una reducción de 40 colones. En el caso de la gasolina Plus 91 pasaría de 623 a 583, también una reducción de 40 colones. Y en el caso del diésel pasaría de 561 a 498 colones por litro, es decir, una reducción de 63 colones. El jerarca dijo que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, informó que rebajó sus proyecciones sobre el crecimiento global de la demanda del crudo en el 2020 debido al brote de coronavirus. China es la segunda economía más grande del mundo, y producto de las restricciones a la movilidad que existe en China, el hecho de que las personas no puedan salir de sus hogares, no puedan realizar sus actividades económicas, sus trabajos, el hecho de que no se puedan, existan restricciones a los vuelos a ciertas ciudades de China, tanto internacionales como dentro de la misma China, hace que la demanda de combustibles de ese país se reduzca. De acuerdo con los informes internacionales, la demanda de China se reduciría en un 20% en el primer trimestre de este año, y se prevé
que al reducirse la demanda de China, al reducirse la actividad económica de China, también se dé una reducción en la actividad económica global. En un reporte mensual, la OPEP aseguró que bombeó menos petróleo en enero que el promedio requerido para el 2020. La paciente de 4 años que contrajo una ameba que provoca meningitis amebiana en aguas termales de San Carlos se encuentra estable en el Hospital Max Peralta. El Ministerio de Salud anunció nuevas medidas sanitarias para los lugares que ofrecen recreación con aguas termales. La niña de 4 años que contrajo una ameba en las aguas termales de San Carlos permanece estable en el Hospital Max Peralta de Cartago. Según autoridades de salud, la detención temprana de los padres de la menor permitió atender de forma oportuna a la niña con un antibiótico que se trajo desde el Hospital de Liberia. Además, los resultados hechos por el Centro de Detención de Enfermedades estuvieron listos en poco tiempo. Bueno, la evolución ha sido favorable. En este momento la niña se encuentra asintomática, gracias a Dios. Quiero recalcar nuevamente, decir 2 cosas: el accionar de su familia en llevarla rápidamente a los servicios de salud con el antecedente de las aguas termales, de haber visitado aguas termales, y también el accionar rápido tanto del EVAIS de la Unión de Cartago como el del Hospital Max Peralta. Es decir, ahí está mucha parte del éxito en ese sentido. Y la niña, como te decía, pues ha evolucionado favorablemente. Justo decir que la tasa de letalidad de esta enfermedad es de un 97% a nivel mundial. El Ministerio de Salud anunció este lunes medidas restrictivas para los centros de recreación con aguas termales, que empezarán a regir desde el próximo martes por orden sanitaria. Dentro de estas prohibiciones está no permitir los toboganes en piscinas de agua termal. Bueno, prácticamente serían 3. 1, la revisión del reglamento de piscinas, que incluye el tema de las aguas termales, y 2, que van a ser a través de orden sanitario inmediatamente a partir de mañana. Una va a ser la prohibición de los toboganes en estas aguas termales, el uso de los toboganes en estas aguas termales, y el segundo, pues un rótulo que mantener la cabeza fuera del agua en todos los lugares donde hay aguas termales. También va a estar en el parqueo y en la entrada de todos los centros recreativos que tengan aguas termales, para que la persona sepa la importancia que tiene de no sumergirse o no, es decir, de sumergir la cabeza en esas aguas. Este es el tercer caso de este tipo de ameba que afecta a personas en los últimos meses. Uno de ellos falleció. Siempre en temas de salud, a partir de este martes 18 de febrero, 36 EVAIS del sector este de la capital que estuvieron administrados por la UNIBE durante 6 años pasarán a manos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Según UNIBE, le ahorraron a la institución cerca de 68.000 millones de colones durante su gestión. Los EVAIS de Curridabat, Montes de Oca, San Juan, San Diego y la Unión de Tres Ríos, que estuvieron en servicios tercerizados desde el año 2003, regresarán a partir de este martes a manos de la Caja Costarricense del Seguro Social. En total de 37 EVAIS que había en manos de UNIBE pasarán a ser 41 de la Caja, 4 más que se ubicarán en Tres Ríos, 1 en Montes de Oca y otro en Curridabat. Según el doctor Armando Villalobos de la región central sur de la Caja, se contrataron 419 empleados, 50 puestos menos que con el servicio anterior, y operarán servicios que no había en algunas clínicas como laboratorio. En realidad, el tema es que para cualquier contratación que la Caja haga, sea un área o sea un servicio específico, tiene que haber un estudio que se llama. El estudio de inviabilidad lo que tiene que ver es que si la Caja puede dar los servicios o no. Y con eso la Junta Directiva entonces toma una determinación de si se dan los servicios o no. Esto no es lo único que se institucionaliza. Realmente nosotros hemos institucionalizado laboratorios, hemos institucionalizado farmacias. Ahora nos tocó institucionalizar 3 áreas de salud, precisamente porque con el estudio de factibilidad que se hace hacia el puro principio, se demuestra pues que sí podemos darle el servicio en la Caja. En el caso de UNIBE, ellos aseguran que con su gestión le ahorraron más de 17.000 millones a la institución y que con este cambio de administración 450 personas se unirán a las filas de desempleados en el país. Lo más relevante de estos años tiene que ver con el ahorro que se dio a la institución de la Caja, determinado en los estudios de la misma institución, que en nuestro criterio ronda alrededor de 17.000 millones de colones en estos 6 años. Y lo más importante también es recalcar que en estos 6 años
La labor nuestra se cumplió con todos los estándares de la caja, las calificaciones fueron excelentes, los informes de satisfacción muy buenos y el nivel de quejas mínimo, tomando en cuenta también que los contralores son funcionarios caja, no son funcionarios nuestros. Las contralorías de servicio las agarró la caja y es relevante el nivel de quejas mínimo y el nivel de gestión y atención de los problemas que manifestaban los usuarios era muy inmediato. Según Hernández, los estudios de auditoría de la Caja mostraron que desde el punto de vista económico la operación con UNIBE era 4.227 millones más baja que con la Caja anualmente. Sin embargo, por decisión de la Junta Directiva de la institución ya no se pagará más a terceros por los servicios de salud. De los locales donde se ubicarán los nuevos CEBAIS, solo uno es propiedad de la Caja, los demás son alquilados. Y una mujer asumirá por primera vez la dirección de la Policía Penitenciaria. Daisy Matamoros ocupará este cargo tras ser subdirectora de Adaptación Social. Nuestro compañero Andrés Ortiz está con la jerarca y nos informa en vivo. Adelante, Andrés, muy buenas noches. Gracias, compañeros. Buenas noches para ustedes y para todos los televidentes. Así es, estamos en la Dirección General de la Policía Penitenciaria con Daisy Matamoros, quien, ustedes ya lo mencionaban, es la primera mujer en asumir este puesto y ella nos decía incluso también que sería también parte de la primera mujer que asume un cuerpo policial en el país. Sin embargo, ella ya tiene experiencia en todo el tema de adaptación social, en el tema del sistema penitenciario en nuestro país, porque además de ella en su momento ser subdirectora de adaptación social, también ha sido subdirectora de la Policía Penitenciaria y ha tenido otros puestos también aquí precisamente en el sistema penitenciario. Vamos a hablar con Daisy Matamoros para que sea ella quien nos explique precisamente sus objetivos y también lo que ella espera poderle dar a la Policía Penitenciaria desde este puesto que asume el día de hoy como directora de la policía. Daisy, muchísimas gracias por atendernos. Tal vez si empezamos por esa parte, ¿qué espera usted de lo que va a ser asumir este cargo ya propiamente desde la dirección? Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a la población que está escuchando Canal 13. Dos grandes retos. Uno es continuar la dignificación del cuerpo policial y el otro es trabajar de la mano con la Dirección de Adaptación Social en todo el reto que tiene el Ministerio de Justicia, el cual es la inserción social y disminuir la reincidencia delictiva. Entonces, apoyar todo ese proceso que da Adaptación Social, que es un servicio del sistema penitenciario de Costa Rica. Daisy, ¿cómo asumir este puesto con este papel también, en el cual usted como mujer toma fuerza en la Policía Penitenciaria? A pesar de que usted tiene muchísima experiencia ya en este proceso, usted asume la dirección y se convierte en la primera mujer de la Policía Penitenciaria como directora. Bueno, es un gran orgullo, de verdad, pues agradecerle a Dios y a las autoridades que han permitido que esto se dé. Realmente me siento muy complacida. Lo recibo con muchísima humildad y estoy dispuesta a la crítica constructiva y a dar lo mejor de mí para poder apoyar este cuerpo. Realmente me siento muy, muy orgullosa de representar el ala femenina dentro de los cuerpos policiales y es mi deber seguir tendiendo la mano para que otras compañeras también sigan siguiendo esta grada y podamos ser una cadena de valor dentro del sistema penitenciario y dentro de los cuerpos policiales de Costa Rica. 18 años, me decía, que tiene usted experiencia en todo el tema policial, desde la fuerza pública, desde acá la Policía Penitenciaria. Tal vez si nos habla un poco de esa experiencia en la que usted ha tenido durante todo este tiempo. También experiencia que ha tenido en el mismo Poder Judicial. Tal vez si nos explica un poco y nos cuenta un poco. Sí, bueno, he tenido la dicha, gracias a Dios, de estar compartiendo experiencia también en Fuerza Pública. En Fuerza Pública empecé en el 2000, tuve experiencia ahí como asesora legal, fui jefe de un cuerpo, de una área de asesores legales que se desempeñaron en diferentes puntos del país, en San José Centro, en Pérez Celedón, y también tuve la oportunidad de desarrollarme como directora regional en la Fuerza Pública y también acá en la Policía Penitenciaria como subdirectora. Muy bien, doña Daisy, tengo entendido que nuestro director, Ernesto Rivera, tiene algunas consultas para usted desde el estudio, don Ernesto. Muchas gracias, Andrés, y bienvenida, doña Daisy,
a Costa Rica Noticias. Dos temas recurrentes en los centros penales: hacinamiento e ingreso ilegal de drogas. ¿Cómo se plantea usted en este reto administrar la policía penitenciaria en un contexto de hacinamiento carcelario tan grave como el que tenemos en Costa Rica? Don Ernesto, buenas noches. Sí, son grandes retos. El reto del hacinamiento, pues hay que colaborar en todo lo que es la gestión del hacinamiento. Hay reglas ya establecidas, las reglas de Mandela, la misma Cruz Roja Internacional pone a la orden de los diferentes estamentos penitenciarios una serie de actividades que se pueden realizar para lo que es la gestión del hacinamiento. Entonces, de esta manera el cuerpo policial puede colaborar de una manera positiva a todo lo que es la gestión del hacinamiento. Y la otra consulta que me hacía. Le saluda Isel Chacón. Primero que nada, felicitarle, desearle muchos éxitos en esta faena que le espera. Hay una noticia que se reitera y es que las mujeres son persuadidas o condicionadas para intentar ingresar a los centros penales con droga oculta en su cuerpo. ¿Cómo plantea abordar este tema, ya que muchas de estas mujeres, cuando son descubiertas, deben afrontar graves procesos penales? Bueno, efectivamente hemos podido detectar desde todo un análisis que hemos hecho ya prospectivo a través del tiempo de servicio, que no solamente las mujeres, hay personas que son altamente vulnerables, utilizadas por el crimen organizado para lo que es este tipo de trasiego de droga. Obviamente hay que implementar una serie de estrategias que van desde la inteligencia hasta la unión con otros cuerpos policiales y obviamente transversalizar todo el tema de seguridad, tanto al interno del sistema penitenciario como también de la población visita. Aquí también es muy importante trabajar en empoderar a la población vulnerable para que pueda tener herramientas a la hora de ser contactadas por el crimen organizado. Doña Daisy, una pregunta última sobre el tema del bloqueo celular. Tenemos entendido que para abril ya se vence el plazo para que las empresas coloquen sus sistemas para poder hacer este proceso. ¿Cómo se encuentra y desde su rol como directora, cuál va a ser el papel que va a tomar ante esta situación, que es algo que se ha pedido desde el Poder Judicial, desde el mismo Ministerio de Seguridad, un tema que ya han venido trabajando desde varias instituciones? Sí, el Ministerio de Justicia desde más atrás del 2016 ha sido un tema que ha tenido en la palestra. Actualmente todo lo que es el impulso del bloqueo de la señal celular se está llevando desde el despacho de la señora ministra, que está asumiendo hoy funciones, doña Fiorella. Estamos en la mejor disposición de colaborarle desde toda la información que ya nosotros hemos recabado como cuerpo policial y ponernos a la orden para dar el mejor esfuerzo para que esto sea una realidad pronto. Muchísimas gracias, doña Daisy. A la orden. Doña Daisy Matamoros, la nueva directora de la Policía Penitenciaria que asume a partir del día de hoy, y ella nos explicaba parte de las expectativas que tiene al asumir este cargo, a pesar de que tiene mucha experiencia ya en el sistema penitenciario. Eisel, don Ernesto, tienen más detalles allá en el estudio. Regreso con ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias, Andrés Ortiz, nuestro compañero Andrés Ortiz, en entrevista con Daisy Matamoros, nueva directora de la Policía Penitenciaria de Costa Rica. Son las 7 de la noche con 22 minutos. A esta hora vamos a iniciar el repaso por carretera. Les mostramos inmediatamente el sector de la Y. Los vehículos que usted ve en este momento cruzando son los que se dirigen hacia San José Centro o sector de circunvalación. Los que van en sentido contrario se dirigen hacia San Francisco de Ríos. En todos los sectores hay muy buenas condiciones para transitar, no se registran lluvias y hay perfecta visibilidad en este sector de la capital. Nos movemos hacia la zona, la ruta 2, el cruce de Taras hacia Cartago. Se ve una circulación fluida, un poquito disminuida la visibilidad y la superficie de rodaje húmeda. Circular con precaución.
Ahora nos vamos hasta la ruta 27, después del peaje de Escazú hacia Santa Ana, como es común. Hay importante cantidad de vehículos transitando a esta hora, pero en condiciones favorables, buena visibilidad y no se registran lluvias, por lo cual la capa de rodamiento se encuentra seca. Nos movemos hacia la ruta 3 por el Paseo de las Flores. Se ve la circulación fluida, pero con cierta carga. Visibilidad buena, en óptimas condiciones y superficie de rodaje seca. También les recordamos que a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana van a haber cierres en sentido Cartago-San José por diversos trabajos. Esta información la vamos a ver más adelante. Vamos a hacer una pausa comercial, ya casi volvemos. Si usted es usuario de la carretera Florencio del Castillo, utilice rutas alternas porque esta semana habrá cierres totales en sentido Cartago-San José desde las 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Hay decisiones en la vida que pueden cambiar tu futuro para siempre. Estudiar es una de ellas. En CONAPE, creemos en quienes miran hacia arriba para alcanzar sus metas. Creemos en aquellos que saben que subir es difícil, pero eso no los detiene. En CONAPE creemos que cuando subís, lo único que vas a perder es el miedo a las alturas. En CONAPE, creemos en vos. ¿Cuántas cosas ha tocado hoy? Libérese de los microbios. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Cerciórese de frotar entre sus dedos, bajo las uñas y la parte posterior de sus manos. Caja Costarricense de Seguro Social. Todos los personajes que yo concibo femeninos son mujeres muy fuertes. Si vos me preguntás cuál Costa Rica del Bicentenario me gustaría una Costa Rica donde todos nos hiciéramos cargo al menos de nuestra propia basura. Y tuviéramos la capacidad de limpiar y no de darle el problema a otro. Lo que querrás hacer, hay que buscar la excelencia y eso significa preocuparse, estudiar, prepararse, trabajar muchísimo con intensidad, con disciplina para poder llegar a eso. En persona de cara al Bicentenario, los lunes a las 9 de la noche y los martes a las 2 de la tarde, solo por 13, Costa Rica Televisión. Fútbol y mucho más. Con los atletas desde sus inicios. Los pioneros en fútbol femenino. Los deportes nos involucra a todos. Enseguida le mostramos en pantalla el tipo de cambio del dólar que rige para este lunes. Según el Banco Central de Costa Rica, la compra se cotiza en 563 colones con 98 céntimos y la venta 570 colones con 33 céntimos. Y hasta 100 kilómetros por hora alcanzaron las ráfagas de viento este lunes. Estas condiciones se deben a un sistema de alta presión sobre el Océano Atlántico. La Comisión Nacional de Emergencias decretó alerta verde para casi todo el país. La Comisión Nacional de Emergencias ha emitido alerta verde en el Caribe, en la zona norte, en el Pacífico norte de nuestro país y en el Valle Central. Esto como consecuencia de los fuertes vientos que han estado afectando el territorio nacional desde hace varios días y que según el Instituto Meteorológico Nacional nos van a acompañar al menos hasta el día jueves. Por otro lado, también el CIMAR de la Universidad de Costa Rica nos ha informado sobre la posibilidad de que a partir del miércoles y el jueves tengamos oleaje fuerte en la zona del Caribe. La Comisión Nacional de Emergencias decretó este lunes alerta verde por el incremento en los vientos durante estos días.
Según los expertos, se va a mantener de esta manera hasta finales de la semana. Un sistema de alta presión sobre el océano Atlántico es lo que genera las ráfagas de viento que han alcanzado hasta los 100 kilómetros por hora en las partes altas. Y bueno, en partes bajas del área metropolitana, de Guanacaste principalmente, han estado muy fuertes, cercanos a los 60, 70 hasta 80 kilómetros por hora. Mientras que en las partes montañosas del país en general, tanto cordillera volcánica de Guanacaste, cordillera de Tilarán, cordillera volcánica central y la cordillera de Talamanca, máximos que han superado los 100 kilómetros por hora. Además, para este miércoles y jueves pronostican oleajes fuertes. Sí, febrero suele ser un mes que de pronto tiene este tipo de fenómenos que generan mucho viento en el país y que además mantienen también una condición bastante seca, sobre todo en las regiones del Pacífico y el Valle Central. Los comités locales de emergencia se mantienen activos para atender cualquier emergencia que se presente. La Corte Suprema de Justicia pretende aplicar el salario único a los 12.000 trabajadores del Poder Judicial. Sin embargo, por el momento el proyecto no es viable debido al recurso económico que deberían invertir. Este lunes en la sesión de Corte Plena los magistrados recibieron el primer informe sobre el costo y la posibilidad de aplicar el salario único o global a los 12.600 trabajadores del Poder Judicial. En este informe se valoraron 3 principales elementos: la metodología a utilizar, porque consideran que no hay un proceso estándar en las instituciones donde ya se ha aplicado; el costo, porque esto necesitaría una inyección en el presupuesto de la institución; y el tercer elemento sería la valoración del proyecto de ley que vendría a plantear la forma de aplicar este proceso. Aquí el tema clave es el contenido económico para poder dar el paso. Evidentemente el salario global al inicio va a tener un incremento que lo vuelve más atractivo para las personas y en el tiempo pues ese incremento se va disminuyendo. Para soportar eso, las instituciones públicas necesitarían por fuerza que se les inyecte más recursos en las partidas de salario. Dada la circunstancia del país, vemos difícil esa alternativa y ahora estamos entonces a la espera del lineamiento con el nuevo proyecto de ley de si va a ser con personas de nuevo ingreso únicamente, y eso resuelve todo el tema de quienes tienen derecho ya. Aunque la intención en el Poder Judicial de aplicar el salario único existe, con el acuerdo de corte tomado en septiembre del 2019, la realidad es otra, ya que el costo económico sería elevado. Plantearon 3 proyecciones y se aplica a personas cuyo ingreso al Poder Judicial fue de 1 a 5 años, de 0 a 9 años o de 10 años de antigüedad en la institución. Entonces, por ejemplo, si se pasaran personas que tienen de 1 año a 5 años, esto podría implicar cerca de 1.500 millones adicionales en la partida de salarios. Esta es una información preliminar o cálculos preliminares. Si fuera personas que tuvieran de 0 años a 9 años, sería alrededor de 4.400 millones de colones. Y si son personas ya de 10 años, serían más de 5.000 millones de colones anuales todos, según las proyecciones que se necesitarían para hacerle frente a este modelo nuevo. Actualmente en el Poder Judicial no se aplica el salario único o global a ninguno de sus funcionarios. Y a partir de las 9 de la noche de este lunes 17 y durante toda la semana habrá cierres nocturnos totales en la carretera Florencio del Castillo. La Dirección de Ingeniería y Tránsito colocará señales tipo pórtico sobre la autopista. Con el objetivo de reducir las maniobras indebidas y brindar más seguridad vial a los conductores, la Dirección de Ingeniería de Tránsito colocará esta semana señales aéreas tipo pórtico en la autopista Florencio del Castillo, es decir, la ruta que va de Cartago a San José y viceversa. Esto porque se están colocando señales tipo pórtico en los 3 puntos principales de la Ruta Nacional número 2, que son San Pedro, Tres Ríos y Walmart. Le avisamos a la ciudadanía y a los usuarios que transitan por esta ruta que lo tomen en cuenta para que prevean que durante esas horas se van a estar realizando trabajos. Los horarios serán los siguientes. Lunes 17 de febrero, sentido Cartago-San José, con acceso a Tres Ríos antes del peaje. El martes 18, sentido Cartago-San José, con acceso a Walmart. Mientras que el miércoles 19 de febrero será con sentido San José-Cartago con acceso a San Pedro,
pero también sentido San José Cartago con acceso a Walmart. El jueves 20 será sentido San José Cartago con acceso a Tres Ríos después del peaje. Y ya por último, el viernes 21 de febrero será sentido Cartago-San José con acceso a San Pedro. Y sobre estos cambios, ¿qué opinan los conductores? Sí, me parece preventivo. No sé dónde las irán a poner, si a mano izquierda, a mano derecha, porque hay 2 carriles. Si son aéreas, serían fenomenal. Porque hay personas que están trabajando ahí, es peligroso si la gente va a alta velocidad, sobre todo en esta pista que es peligrosa. El CONAVI hizo un llamado a los conductores para que tomen rutas alternas y con ello se eviten contratiempos. En otros temas, los tostadores y productores de café, así como las cámaras de comercio y alimentaria, entre otros actores, exigen a los diputados de la Comisión de Agropecuarios que escuchen sus reclamos sobre un proyecto que pretende exceder las potestades al ICAFE y, según ellos, perjudicar a los consumidores. El proyecto de 21.163 que actualmente se discute en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa pretende exceder las potestades del Instituto del Café de Costa Rica, según lo señalan los productores del fruto, así como los tostadores, cámaras, consumidores libres y otros agentes, al punto de que según el artículo 46, los comerciantes y torrefactores o tostadores del grano solo podrán abastecerse de este producto mediante contratos de consumo nacional que estén inscritos ante el ICAFE, y en caso de necesitar café del exterior tendrán que ser autorizados por la Junta Directiva del Instituto. Le estamos enviando una señal de auxilio a los señores diputados debido al expediente 21.163 que viene a modificar la ley del ICAFE. Estamos diciéndoles que se está creando un enorme monopolio en Costa Rica, ¿verdad? Y nos parece que esa no es la intención de los diputados, pero que lamentablemente han sido expuestos a una gran cantidad de desinformación, a partir de la cual están apoyando de manera irrestricta y sin el tiempo y los espacios necesarios para revisar lo que realmente dicen algunos de los artículos de la propuesta de ley, ¿verdad? Los tostadores aseguran que este cambio representa una monopolización del negocio del tostado. Además, el precio para el consumidor aumentaría un 20% y se generaría un desempleo de miles de puestos de trabajo. Bueno, la desinformación que ha habido a nivel de Asamblea Legislativa, por lo cual ha faltado conocimiento, es que ha vendido una verdad a medias donde se hace ver que se va a parar un negocio que es de importar café y reexportarlo como si fuera café costarricense, cosa que es totalmente falso, porque nosotros como tostadores nos debemos al consumidor nacional y lo que exportamos en proporción de todo lo que se exporta de café es apenas el 0.5%. O sea, es muy difícil para nosotros poder exportar café a otros países, aunque sí tratamos de hacerlo. Y eso, por cierto, también ya está regulado por el ICAFE, porque uno tiene que demostrar que es de origen costarricense y uno, claro que le interesa a la hora de exportar. De tal manera que es falso. Para los productores es incongruente que el ICAFE, que actualmente está en déficit, atienda una demanda de trabajo mayor, que además implica que invadan propiedad privada y burocraticen el mercado. Nosotros, los productores, tal vez hacemos la aclaración, productores que procesamos y entregamos a la empresa privada, que representamos el 60%. También los productores son los que hacen el aporte en cada saco exportado al Instituto del Café de Costa Rica. Eso es lo que sustenta funcionar económicamente el Instituto del Café de Costa Rica. Nosotros cuando vemos a un Instituto del Café que pretende hacer funciones que está haciendo otras instituciones, que ya todo eso está en convenios internacionales, en concreto, que va a duplicar funciones, pues eso va a requerir de modificar los presupuestos. Dentro de los cambios en la ley del ICAFE también entraría que las aduanas solo podrán permitir la exportación de café con previa autorización de la Junta Directiva de este instituto. Existirían multas si se incurriera en alguna contravención, además de verificar la trazabilidad del producto, entre otras exigencias a las cuales se oponen rotundamente los comercializadores y sectores inmiscuidos en esta problemática.
Este grupo pide al ministro de la Presidencia, Víctor Hugo Morales Mora, que retire el proyecto de la comisión para que puedan exponer sus puntos a los legisladores antes que desechen las mociones. Y este miércoles iniciará Expo Construcción 2020. Si usted está interesado en adquirir una vivienda, le presentamos algunos consejos fundamentales que debe tomar en cuenta antes de hacer una importante inversión de este tipo. La Expo Construcción 2020 se realizará esta semana del 19 al 23 de febrero en el Centro de Eventos Pedregal en San Antonio de Belén. 3 entidades financieras, además del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros, tendrán financiamiento con condiciones especiales para los asistentes, particularmente para la clase media. Si usted es de las personas que está considerando hacer esta importante inversión, debe tomar en cuenta los siguientes pasos antes de adquirir un crédito. Analice la situación financiera del hogar. Elabore diversos escenarios para definir la capacidad máxima de pago. Solicite a diversas entidades financieras un estudio para determinar el monto aproximado del crédito que se le puede otorgar. Compare diferentes opciones financieras y las condiciones crediticias y solicite asesoría de un experto antes de tomar la decisión. Pero, ¿es un buen o mal momento para invertir? Lejos de la incertidumbre de muchos ciudadanos por la situación económica del país, la economista Roxana Morales considera que pesa más nuestra capacidad de pago, las deudas actuales y la estabilidad económica para tomar una buena decisión. Ahora bien, ¿es recomendable hacer el crédito en colones o dólares? Va a depender de mi capacidad de pago. Por lo general recomendamos que si una persona o un hogar tiene la mayoría de sus ingresos en colones, se endeude en colones, porque implica un riesgo cambiario. Muchas veces las tasas en dólares son un poco más bajas que en colones, pero los cambios o las variaciones en el tipo de cambio hacen que nuestras cuotas mes a mes puedan fluctuar. ¿Es mejor optar por tasa fija o variable? Lo recomendable es, en este caso, que cuando nos endeudamos tratemos de hacerlo a una tasa fija, ¿verdad? Por lo general, los créditos de vivienda, las entidades financieras le ofrecen tasa fija durante 3-4 años y después es una tasa variable en caso de colones con respecto a la tasa básica pasiva. Eso implicará que en 4 o 5 años voy a tener que pagar o desembolsar una mayor cantidad de dinero mes a mes. Esto debo contemplarlo, ¿verdad? Saber si la tasa que voy a adquirir es fija o variable y tratar de que sea fija, ¿verdad? Y esto podría generar beneficios. ¿Por qué es mejor una tasa fija? Vamos a ejemplificar de la siguiente manera. Si una familia adquiere un crédito de 45 millones de colones a un plazo de 25 años, con una tasa anual de un 10%, la cuota mensual aproximada sería de 425.000 colones y el ingreso neto mensual del hogar debería de ser de 945.000 colones. Si en un plazo de 4 años del crédito la tasa aumenta 11%, la cuota mensual pasaría a 457.000 colones y el ingreso del hogar tendría que ser de 1.018.000 colones. Si sigue variando y llega a una tasa del 12%, la cuota por mes tendría un valor de 490.000 colones y los ingresos requeridos serían de 1.100.000 colones. Es decir, que por cada punto adicional en la tasa de interés deberá pagar cerca de 33.000 colones más por mes. ¿Qué debo tomar en consideración si tengo otras deudas? Lo recomendable es no endeudarse en más de un 45% de su ingreso mensual neto. Si el ingreso del hogar es de 1.000.000 de colones por mes, lo ideal es que la cuota de los créditos sea inferior a los 450.000 colones mensuales. Trate de cancelar las deudas pequeñas y ahorre desde tiempo antes para hacer frente a la prima que se requiere desembolsar para la adquisición de vivienda. Se recomienda ahorrar el 10% del valor del inmueble que desea adquirir. Investigue muy bien a la empresa o constructora antes de contratarla. Pida referencias y solicite que le incluyan una póliza de desempleo en su crédito. Además, tome en cuenta que tener vivienda implica gastos adicionales, como impuestos municipales, póliza de incendio, mantenimiento preventivo, imprevistos y cuotas mensuales del condominio en caso de que adquiera una propiedad de este tipo. Estos costos deberá contemplarlos en su presupuesto familiar. Expo Construcción estará abierta al público del miércoles 19 al domingo 23 de febrero. El primer día la entrada será gratuita. A partir del jueves y hasta el domingo tendrá un costo de 2.000 colones. El miércoles el horario será de 4 de la tarde a 9 de la noche
jueves y viernes de 2 a 9 de la noche, mientras que el sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche y el domingo de 10 a 7 de la noche. Sin duda alguna, importantísimos consejos y recomendaciones antes de tomar una decisión tan importante, una inversión de por vida. Así es. Y una necesidad para la mayoría de las familias costarricenses. El tema de comprar una casa, de adquirir su propia vivienda, es fundamental para la estabilidad económica de las personas. Así es, don Ernesto. Bueno, entonces a tomar en cuenta todos estos consejos y luego no tener que pasar por un mal momento por no tomar las precauciones del caso a la hora de invertir. A esta hora, cuando son las 7 de la noche con 43 minutos, hacemos una nueva pausa comercial, pero quédese que ya casi volvemos con más noticias. Otón Solís se desvincula de cualquier relación con la estafa que el Partido Acción Ciudadana realizó en perjuicio del Tribunal Supremo de Elecciones. Ahorre con el Banco Popular, que solo grandes beneficios le traerá. Como a Pepe, que con su plan naranja pudo pagar el marchamo. ¡Qué salvada! O María, que con su ahorro a plazo pudo terminar sus estudios y ahora tiene un título universitario. Y Beto, que tuvo un imprevisto con su compu, pero con el ahorro de su cuenta naranja pudo comprar una nueva. Al igual que ellos, yo disfruto los beneficios de ahorrar con el Banco Popular. Solicite el suyo ya. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? SINAR te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINAR y vos. Bienvenidos a La Sazón que nos une, un programa donde chefs de cada provincia fusionarán sus mejores platillos en retos semanales para convertirse en el ganador de esta competencia. Productos tradicionales, recetas típicas de nuestro país y un montón de historias alrededor de un solo plato protagonizarán esta travesía por redescubrir la gastronomía costarricense. ¿Por qué la esclavitud? Es una serie de documentales que revelan cómo hombres, mujeres y niños viven como esclavos modernos en todos los rincones del mundo. Este sábado 22 de febrero a las 7 de la noche, esclavos secretos de Corea del Norte. Mientras no ven su dinero y son explotados 12 horas diarias, solo les queda el consuelo de que están honrando a su país. 북한 사람들은 다 중국에 나와서 값싼 노동자로 일하고 싶어 합니다. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros y si usted tiene algún préstamo en colones, tome nota cómo se ubica la tasa básica pasiva para hoy, según el Banco Central de Costa Rica, se encuentra en 5.65%. Y Otón Solís rechazó ante los diputados conocer o ser partícipe del caso por estafa por el que condenaron a exmiembros de su partido. Los legisladores le reclamaron responsabilidad indirecta con la estructura en donde se gestó el delito. Por co-crear una estructura que facilitaría a otros estafar, por contratar personal no capacitado y hasta por el salario que devenga actualmente como representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, las diputadas y diputados opositores descargaron este lunes todas sus baterías contra el ex candidato presidencial del PAC, Otón Solís, en su comparecencia en la comisión especial que investiga el financiamiento de ese partido en las campañas de 2002, 2006 y 2010. Al inicio de la comparecencia, Solís rechazó que en 2010 propusiera el partido engañar al Tribunal Supremo de Elecciones, afirmando que se le pagaba a voluntarios para después cargarlo a la deuda política. El discurso lo que está diciendo es para que reviertan la medida. No hace falta romper el límite si todavía no hemos llegado al límite. Y la razón es porque tenemos mucho voluntariado y no facturan gastos.
Si la gente cobrara más, el partido cobra más y paga más a los partidarios, y de esa manera enfrentamos los dos temas que están en la palestra. El tema de que el voluntariado ya está un poco cansado, por lo menos una parte, y el tema de que presupuestamos muy poco. Pero esta y otras explicaciones fueron poco para la oposición. Los reclamos, reproches, cuestionamientos y señalamientos no tardaron en llegar. Déjeme decirle que después de verlo usted llamando a un presidente de una comisión tratando de instrumentalizarlo, yo sí puedo creer que aquí usted instrumentalizó al fiscal general, yo sí puedo creer aquí que usted instrumentalizó al magistrado de la Sala Tercera, a José Manuel Arroyo, y sí puedo creer que usted instrumentalizó también aquí a Celso Gamboa. Entonces, sus palabras hoy usted trata de acomodarlas para decir, no, ahora resulta que el PAC no debe desaparecer. ¿Usted no cree que el PAC es un partido enfermo? 2 años tenía el PAC de ser fundado. 2 años y ustedes utilizaban este tipo de mecanismos. 2 años tenía el PAC de estar fundado y usted ya firmaba con personas que luego iban a ser sentenciadas por estafa. 2 años tenía el PAC de estar fundado y ustedes inventaban funciones que no podían realizar. Usted nos puede decir, don Otón, si usted considera que estos contratos son legítimos, todos ellos. Yo, diputado, lo que le puedo decir es que cobramos el 30.5% de la deuda que teníamos derecho. Y le puedo decir, diputado, que, y usted lo debe saber ya, que lo que a nosotros el tribunal nos pagó por contratos, que ha dicho 1000 veces, tanto el tribunal como fueron 37 millones de colones en el 2006. Eso es toda la cifra del 2006. El 5 de diciembre de 2016, el tribunal condenó a prisión al exsecretario del PAC, Minor Sterling, y al colaborador de esa agrupación, Manuel Antonio Bolaños, por estafar al Tribunal Supremo de Elecciones. Al partido político se le ordenó en ese momento devolver al Tribunal Supremo de Elecciones 516 millones de colones. Los sindicatos del gremio judicial piden negociar un proyecto de ley que propone prohibirles ir a huelga en cualquier circunstancia. Los sindicatos del Poder Judicial encendieron las luces de alerta luego de conocer que un nuevo proyecto de ley prohibiría la huelga en cualquier circunstancia en esa institución. Aseguraron que no se oponen totalmente a la iniciativa, pero piden que se revise caso por caso. Que las áreas susceptibles del Poder Judicial, nosotros con toda la responsabilidad como lo hemos hecho, las vamos a tener siempre cubiertas para que no haya afectación al usuario. Para resguardar el derecho constitucional a huelga, no es posible que un proyecto sea de un único artículo donde prohíbe totalmente el derecho en cualquier tipo de servicio del Poder Judicial, porque no amplía. Eso es lo que dice el proyecto. El proyecto es un único artículo donde establece los servicios del Poder Judicial como esenciales, sin hacer ninguna discriminación alguna. El proyecto es de la legisladora verdiblanca Yorleni León, que informó que la idea original es prohibir la huelga en el Poder Judicial en cualquier circunstancia, pero que se sentará a dialogar con los gremios. Vamos a ver, en este momento el proyecto está pensado para que los servicios sensibles sean servicios donde no se puede ejercer la huelga. Los servicios que no son sensibles, esos van a tener derecho a irse a un servicio de importancia trascendental, que es donde se permite ir a la huelga hasta por 10 días, pero con un servicio mínimo. La mesa de diálogo iniciaría esta misma semana. Y una falla en la configuración en el sistema de pagos Integra 2 dejó sin el pago de sus sobresueldos a 36.000 docentes. El MEP asegura que no es un problema de contenido presupuestario. Recibí 6.000 colones con los cuales debo, según el MEP, llenar el tanque de gasolina, pagar recibos de agua, luz, teléfono, cable, comprar alimentos, obviamente, y pagar deudas, como la mayoría de docentes en este país. El MEP hasta el momento lo que indica es que fue un problema en el sistema Integra 2 y que solo fue en los sobresueldos. Lo extraño es que algunos colegas sí recibieron pago normal, aún con sobresueldos, y otros otros indican que recibieron menos de lo que recibí yo. Ahora debemos esperar la segunda quincena o la 1 de marzo. Y así todo lo demás, es pidiéndole a Dios que
que las compañías de servicios públicos también nos esperen y que los bancos nos esperen para cancelar nuestras deudas. Así como esta maestra que prefirió resguardar su identidad, 36,000 docentes de todo el país no recibieron el pago de sus sobresueldos durante la primera quincena de febrero. En el MEP aseguraron que esto ocurrió debido a la configuración del sistema Integra 2 en el cumplimiento de ley del fortalecimiento de las finanzas públicas y que no se trata de un problema de falta de contenido presupuestario. Pese a esto, en la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE piden al Ministerio de Educación Pública dar una solución pronta a los docentes. No estábamos seguros qué iba a pasar, no estábamos seguros cómo iba a pasar. El MEP no dio ningún aviso exceptuando el que salió ese día que la prensa que estuvo preguntándole a ellos. A nosotros nos medio dicen, me refiero a los sindicatos, pero tampoco teníamos seguridad, o sea, ellos mismos tampoco tenían seguridad de cómo se iba a hacer. Entonces me parece que en medio quedaron los docentes, los compañeros, y que no es justo, ¿verdad? Según la Dirección de Recursos Humanos del MEP, el pago será retroactivo el próximo mes de marzo. Estos recargos hay que ingresarlos uno a uno en el sistema porque son diferentes porcentajes sobre el salario base. Los salarios de todas estas 36,000 personas se han venido pagando ordinariamente. Lo único que aquí se les está debiendo es el sobresueldo y precisamente no es un tema automático, sino que es de manera individualizada porque los recargos, primero que todo, no son un derecho adquirido. Se pagan en el tanto se da el servicio. La incorporación de los datos por sobresueldos ya se está realizando en el sistema Integra 2. Un estudio del monitoreo del cambio de uso de la tierra en los paisajes productivos reveló que sí hay más de 3,000 hectáreas de cultivo de piña en propiedades privadas dentro de áreas silvestres protegidas. Un mapeo satelital del monitoreo de cambio del uso de la tierra en los paisajes productivos reveló que durante el 2018 en el país las plantaciones de piña abarcaron 65,671 hectáreas, siendo la región Huetar Norte la que posee el área mayor, 67%, destacando dentro de esta el distrito de Pital. La región Huetar Caribe tiene el 18% del área piñera, la Brunca el 13% y la menor extensión se dio en el Pacífico Central. Según el Ministerio de Ambiente, para el mismo año se estima que un total de 1,635 hectáreas de cultivo están en zonas de conflicto directo y un total de 3,824 hectáreas en zonas de conflicto indirecto, es decir, dentro de fincas privadas ubicadas en áreas silvestres protegidas. Se está perdiendo terreno. Primero sí hay más de 3,000 hectáreas de piña en áreas silvestres protegidas en propiedad privada, que eran potreros abandonados o potreros viejos, por lo tanto no ha habido un cambio de uso radical que es botar bosque para sembrar piña, eso no lo ha habido. Pero son fincas privadas dentro de áreas silvestres protegidas, no son parques nacionales que permiten la propiedad privada. En esas fincas privadas dentro de áreas silvestres protegidas, como es el caso de los refugios de vida silvestre, como decía anteriormente, se permiten actividades agrícolas y ganaderas de bajo impacto. Una actividad de monocultivo, sea arroz, sea banano, sea piña, es incompatible. En el sector piñero aseguran que dentro de estas fincas no solamente hay producción agrícola y que el Estado deberá hacer un esfuerzo para comprar estas zonas que hoy están siendo alquiladas. En el caso de Maquenque que le estoy poniendo, sí hay áreas donde el Estado tiene toda la potestad, pero el Estado en ese sentido deberá hacer un esfuerzo económico para poder comprar esas áreas mixtas que hoy día están rentadas y hoy día usted no le puede quitar a un propietario de esas tierras que no alquile para ganadería, que no alquile también para otros cultivos agrícolas. Y aparte de eso, hay que ver que hay mucha migración que está llegando a todas estas zonas por la falta de control. Entonces, ¿qué hace? Empiezan a desarrollarse esas poblaciones. En el caso de la palma aceitera, estos mapas revelaron que el país cuenta con 68,143 hectáreas que representan el 1,33% del territorio nacional. Las plantaciones estuvieron distribuidas en la región Brunca, el Pacífico Central y la región Huetar Caribe. El cantón con mayor área cultivada es Corredores con 23,961 hectáreas, mientras que en los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Cotobruz se determinó que hay 111,504 hectáreas de pastos. 7:57, hacemos una pausa, ya casi volvemos. Disculpen, pero supuse que esto sería urgente. ¿Eh? No puede ser. No se quiere casar.
Al parecer no desea formar parte de esta familia. Shinjiro, tenemos un problema. ¿Y ahora qué pasa? Son los bancos. 2 de los más importantes suspendieron los pagos. ¿Qué? Todo el mundo estará desesperado por retirar fondos. De lunes a viernes a las 6 de la noche, con repetición a las 11 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Te invito para que nos acompañes esta semana en Código 13. Vamos a tener una entrevista de fondo con un experto de Cisco que nos explica qué es el Wi-Fi 6 y además la incorporación de la 5G en nuestro país. Además, cómo la tecnología ha ayudado en el tratamiento del coronavirus. Te esperamos. La esperanza y los sueños están en cada esquina. La ilusión de compartir es nuestra alegría. Los Chances, todos los martes y viernes a las 7:30 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. A los coreanos nos dicen que somos los latinos de Asia. Entonces elegimos en Argentina y vinimos. Empecé en almacén, que trabajé en alimentos, que vendía galletitas y bebida. Migrantes en Latinoamérica, coreanos en Argentina. Este domingo 16 de febrero a las 7 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. 7 de la noche con 59 minutos. A esta hora los queremos invitar para que en algunos minutos nos acompañen en nuestra sección de entrevista. Nuestro director Ernesto Rivera conversará con la periodista de cultura Dorian Díaz, quien recientemente fue galardonada con el Premio Nacional Joaquín García Monge a la comunicación cultural. Ella es redactora y editora de suplementos de artes y espectáculos desde hace más de 2 décadas. Lo invitamos para que se quede en esta entrevista. Si tiene alguna consulta, la puede hacer mediante nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos en vivo por Facebook, por Twitter y también por YouTube. Muchas gracias. La Junta de Protección Social no tiene una promoción para regalar teléfonos, no solicita dinero, no solicita tarjetas de recarga, no solicita sus datos personales ni mucho menos su número de cuenta bancaria vía telefónica. Si le llaman con estas u otras proposiciones es una estafa. Cuide su dinero, no brinde información a ningún desconocido, no se convierta en una víctima de los estafadores. Hola, ¿qué tal? La Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón de la sede Brunca de la Universidad Nacional celebra 25 años de existencia en las que ha formado a cientos de jóvenes que hoy son músicos profesionales y que aportan mucho al desarrollo del país. Ellos también ofrecen una serie de conciertos a lo largo y ancho del país del cual usted puede ser parte. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. La Ciudad Blanca. Así se le conoce a Liberia, cantón número 1 de la provincia de Guanacaste. Está sentada sobre un suelo de cascajo que le da esa particular apariencia. Somos Cultura, los martes a las 9 de la noche y los miércoles a las 2 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. ¿Cuántas cosas ha tocado hoy? Libérese de los microbios. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Cerciórese de frotar entre sus dedos, bajo las uñas y la parte posterior de sus manos. Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? SINAR te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web.
Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINART y vos. Nosotros somos hijos e hijas de una tradición discriminadora. Llevado al extremo en el momento en que el hombre se involucra su ego, ¿verdad? ¿Dónde están esas raíces de esos miedos y esos resentimientos? Es importante como para poder uno empezar a lidiar con eso. De cuando a alguna persona, simplemente a otro grupo o personas se les antoja negarles derechos. Los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde, Voces Amigas, solo en 13, Costa Rica Televisión. Buenas noches, gracias por continuar atentos a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:03 de la noche. Soy Ernesto Rivera y voy a conversar ahora con una de las periodistas que acaba de recibir el Premio Nacional Joaquín García Monge a la Comunicación Cultural. Redactora y editora de suplementos de artes y espectáculos desde hace más de 2 décadas. Es egresada de la maestría en literatura de la Universidad de Costa Rica y desde sus comienzos se dedicó a la cobertura de temas relacionados al teatro, la danza, la literatura y las artes visuales. Es la editora del suplemento cultural Áncora. Su nombre es Dorian Díaz. Felicitaciones por este premio nacional, Dorian. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias, Ernesto. Es un gusto estar con vos y bueno, qué mejor que me hicieras una entrevista a vos, con quien hemos compartido tanto tiempo en estas trincheras periodísticas. Así es, muy contento de poder conversar en esta faceta nueva. Muchas gracias, de verdad. Y además muy honrada por el premio, porque de verdad, sobre todo por la reacción de la gente, lo que te escribe, la realimentación sobre tu trabajo, que a veces es un poco anónimo. Los periodistas de prensa escrita, y vos lo sabes bien, estamos muy acostumbrados a entregar información y recibir algunas cosas por redes sociales, casi siempre las malas, pero la realimentación positiva cuesta mucho. Y entonces... Totalmente, y es interesante porque además es un momento, justamente los premios tienen esa característica, que son un momento que catalizan como opiniones, catalizan feedback. Qué bueno que el feedback que haya recibido haya sido cariñoso. Sí, sobre todo porque ya son muchos años de estar cubriendo esta fuente, que en realidad son muchas fuentes, desde las artes más cultas, como dicen algunos, la ópera, el teatro, la literatura, hasta las más populares. Yo he escrito desde Bocas hasta Carmen, la ópera. Entonces, ha sido como una gran diversidad de temáticas que han rendido diferentes resultados, entre ellos la historia, la literatura, las artes visuales. Entonces creo que la gente también ha ido siguiendo esa trayectoria, aunque de una forma silenciosa, al igual que yo he escrito. Haces cobertura cultural y de espectáculos hace muchos años. ¿Cómo ha evolucionado la manera en que se hace cobertura cultural en todo este tiempo? Incluso cómo ha influido la crisis de los medios de prensa en la cobertura de la cultura. Es una pregunta que detona un montón de cosas, porque en Costa Rica específicamente, la crisis de los medios, hemos visto como los espacios culturales se han ido achicando, digamos, sobre todo en los medios tradicionales. Había algunas otras plataformas que también cubrían cultura, que han ido desapareciendo por diversas razones, y otras que han seguido existiendo, digamos, sobre todo en plataformas en línea. Sin embargo, no son tan masivas y son muy de nicho y muy puntuales. Lamentablemente somos pocos los que quedamos cubriendo cultura específicamente, y además se da por sentado. Digo, no es como el periodismo de política y el periodismo de pronto de salud, que sabes que tienen que tenerlo. De pronto se dice, bueno, sí, fulanos y fulanos cubren cultura, y es como se da por sentado que siempre vamos a estar ahí. Pero los medios a veces tienen que hacer recortes y empiezan por secciones que creen prescindibles, y bueno, así sufren algunos periodistas. La cultura, lamentablemente, ¿cómo ha evolucionado? En este tiempo que a vos te ha tocado cubrir cultura, ¿cómo sentís la evolución? Antes
se cubría de una manera, había más énfasis en algunas áreas, el abordaje era diferente. ¿Cómo ha cambiado? Sí, digamos, las coberturas se han ido ampliando a diferentes manifestaciones culturales, lo cual a mí me parece buenísimo, porque en algún momento siento que la visión de cultura era de bellas artes y no de cultura. Claro. Creo que ahora eso cambió radicalmente desde sobre todo unos 10, 15 años, en que cultura son todas las manifestaciones y obviamente habrá unas en que les pongamos más énfasis y a otras no, pero creo que ese espectro se amplió. Sin embargo, antes éramos más y ahora somos menos los que estamos trabajando en periodismo cultural. Que yo en algún momento, por cierto, decía que era otra forma de hacer periodismo y creo que me tengo que retractar. Creo que es la misma forma de hacer el periodismo, pero no es como alguna gente cree. Alguna gente cuando quiere escribir sobre cultura o quiere hablar sobre cultura se vuelve como solemne, culto y con una sobreintelectualización. Empieza a usar palabras esdrújulas. Que yo no sé de dónde sale. Digo, es importante, hay un lenguaje técnico que hay que dominar, claro, pero es como cualquier otro periodismo, debe ser riguroso, debe ser preciso, debe ser bien investigado, debe ser profundo. Y creo que eso se refleja algunas veces en las entrevistas. La gente llega mal preparado a preguntarle, como decía un maestro nuestro, y entonces, ¿cuál es su conclusión? ¿Usted qué quería decirme? Y no investigan quién es fulano y por supuesto las entrevistas se vuelven menos ricas. Que a mí la entrevista es un género que especialmente me interesa y creo que la riqueza es precisamente profundizar y poder decir, pero bueno, hace 5 años me habías dicho otra cosa, me habías dicho que jamás ibas a volver a los libros de historia. Bueno, sí, es que cambié en el camino. Entonces, creo que la especialización te da esas facilidades. Creo que alguna gente que se ponga al día lo puede hacer. Digo, no solo los que hemos trabajado tanto tiempo en esto lo podemos hacer. Claro, claro. Como editora también tenés una mirada de privilegio sobre lo que ha pasado en la escena costarricense, o sea, venís siguiendo a mucha gente durante mucho rato. ¿Qué está pasando en la cultura? ¿Cómo ves la cultura en Costa Rica? Creo que la cultura costarricense es una cultura riquísima, de la cual nosotros no podemos dar cuenta a totalidad, porque es imposible. No sé si te acuerdas de una historia de Borges donde decía que había... De los mapas. Exacto. De los mapas a escala real. Entonces, de pronto querían hacer tan fiel el mapa que terminaban haciendo otro país. Un poco, jamás podríamos hacer eso, hay que discriminar porque tenemos poco espacio, poco tiempo y demás. Pero la cultura costarricense es una cultura riquísima. Entonces, creo que incluso en los medios, tanto los tradicionales como las plataformas más... ya no son alternativas, las plataformas. Sí. Ofrecen apenas un vistazo de lo que está pasando. Esa cultura ha tenido, por supuesto, pasado por diferentes crisis, al igual que el país. La cultura, al igual que el país, es un espejo de lo que está pasando. Y, por ejemplo, teatro ha sido una en las que más se ha visto, por ejemplo, esa crisis. De pronto, don Guido Sáenz, cuando volvió otra vez al Ministerio de Cultura, dijo que le iba a meter en bisturí a la Compañía Nacional de Teatro. La han intentado revivir varias veces. Y de pronto va renqueando, pero va, tiene mejores y peores momentos. Y creo que un poco así camina la cultura. La literatura, la explosión de libros es impresionante. Se está escribiendo muchísimo. Se está escribiendo muchísimo. ¿Se está leyendo tanto como se está escribiendo? Yo no soy tan optimista. Pero bueno, por ejemplo, ahora el libro de Carlos Cortés, El año de la ira, es uno de los bestsellers de la Internacional, junto con Mujercitas, que acaban de estrenar la película. Ahora es interesante eso. Por un lado, que un escritor nacional tenga un bestseller ya es una excelentísima noticia. Pero por otro lado también este fenómeno de revivir clásicos como Mujercitas, claro, a partir del cine. Claro. Y es interesantísimo. Bueno, Mujercitas, y lo estuve viendo hoy que lo postearon en la Internacional, estaba en primer lugar, estaba luego El año de la ira, y por ahí andaba el libro de Vargas Llosa, que estaba como en cuarto, quinto lugar. Así no. Entonces, y además, estos son libros históricos. Yo a Mujercitas le tengo un cariño especial.
me lo leí en la niñez hasta que el libro se gastó. Y le tengo ese cariño de haber descubierto a Jo March, que era mi heroína, que yo quería ser como ella, que yo sufrí absolutamente todas las cosas que le pasaron. Entonces, es un libro que yo le tengo cariño especial. Es una historia que tiene más de 100 años, ya Louisa May Alcott la escribió hace más de 100 años, ahora va al cine con Emma Thompson y Meryl Streep. Y además, la directora hace una lectura muy interesante, es una lectura sin duda feminista y es muy potente, porque es abrirle también a las nuevas generaciones otra forma de leer Mujercitas, que yo creo que a veces somos muy duros en que tenemos que hacer la lectura clásica y tenemos que pegarlos al libro. Bueno, pero de pronto esas lecturas nos provocan, de los clásicos nos provocan otras cosas. Entonces me parece absolutamente válido esta lectura que hace la directora, que es una película que maravillosa. Otro tema, o dentro de lo mismo, la tecnología que impacta todo. La tecnología fue impactando todos los sectores de la vida en general. La manera en que nos comunicamos, en la que nos informamos, la manera en que nos divertimos. ¿Cómo cambió o cómo impactó la tecnología, las redes sociales a la cultura, por ejemplo? Creo que le abrió muchas ventanas que antes no podía. Digamos, antes, si no salías en los canales de televisión y en la prensa escrita, que éramos, digamos, los medios tradicionales, no existías. Claro. Entonces, y hay gente que solo se mueve por medio de redes sociales, de su página de internet, y que tienen una vida absolutamente independiente de lo que se publica en los medios tradicionales, en otro tipo de plataformas. Entonces, creo que les permitió otro tipo de ventanas. Sin embargo, a gente que tiene menos posibilidades de acceder, de generar páginas, de tener un buen sitio web, pues esto le genera una demanda. Porque la gente dice, bueno, y listo, ¿y dónde para teatros, la danza? ¿Dónde te compro las entradas en línea? Ah, es que no tengo. Bueno, pero las puedo reservar y pagarlas por un depósito. Bueno, no, es que me tienes que llamar. Entonces, eso genera otras dinámicas que el medio ha tenido que ir asumiendo. A veces con mayor rapidez y a veces con menor rapidez. Pero en muchos teatros ya puedes comprar hace mucho tiempo las entradas en línea y puedes buscar la información. Eso, ¿verdad? El acceso al contexto es instantáneo. Absolutamente. Y además la información que te pueden ofrecer, por ejemplo, en una página de Facebook. Entonces ves, bueno, estos son los montajes actuales. Pero si bajas, vas a encontrar otros montajes de los que de pronto no te enteraste porque fueron mucho más pequeños y a nivel incluso experimental. Entonces creo que ha abierto muchas ventanas y ventajas también, junto con algunas desventajas. También en este tema, el impacto de la tecnología en el acceso a la cultura. Yo recuerdo hace un montón de años, cuando era adolescente, a mí me encanta el jazz. Y recuerdo de estar parado o en las bateas de las disquerías, cuando había disquerías, ojeando, mirando discos de Keith Jarrett, de gente de jazz que a mí me gustaba. Hoy quiero escuchar la obra completa de Keith Jarrett, me meto a Spotify, la descargo o no, ni siquiera la compro, la consulto en línea y tengo un acceso casi inmediato a casi lo que sea. No, y hay discos que eran rarezas. A mí me gusta un disco, probablemente mi disco favorito en la vida es uno de Yo-Yo Ma interpretando a Ennio Morricone. Es una rareza y es una maravilla, pero me lo encontré en un viaje y lo compré y además lo regalé. Y después de eso ya no tuve acceso a ese disco, porque bueno, fue un regalo. Sin embargo, ahora lo escucho casi todos los días desde la computadora porque está en YouTube y está en otras plataformas. Entonces, le ha dado un acceso a ciertas informaciones. O de pronto, bueno, si querés buscar a Rialengo, que había publicado un disco hace un tiempo y no lo encontrás, está en internet y puedes escucharlo como si el disco lo hubieran publicado ayer. Que esa posibilidad no la tuvimos nosotros durante décadas. Durante mucho rato. Todos los periodistas tenemos reportajes anhelados
cosas que vamos llevando en la agenda de un año para el otro y a veces son difíciles de cuadrar por diferentes razones. ¿Cuál es la entrevista o el texto que aún anhelás, que te moviliza, que uno dice, uy, ojalá en este año logre hacer esto que vengo arrastrando de hace rato? No sé si contártelo. No sé si contártelo. Cuente. Creo que tienen que ver con gastronomía. ¿Gastronomía? Exacto. Creo que, como hemos visto en las discusiones en las últimas semanas, la gastronomía es una de esas áreas de la cultura que hemos subestimado. La gastronomía es parte de la cultura. Primero, alguna gente hay que aclarárselo, pero es una de las áreas de la cultura más ricas y que probablemente hemos explotado menos a nivel de reportajes culturales. Y creo que a partir de ciertas recetas y de ciertas formas de comer, creo que podemos decir mucho sobre el país. Y creo que ese es un tema que tengo pendiente. Qué rico. Ahora el Canal 13 está iniciando un ciclo como un reality show con comida costarricense desde cada provincia. Y es interesante eso, cómo un poco la ironía con la que trabajamos la pregunta y la respuesta está relacionada con que la entrega o el otorgarle el Magón a Isabel Campabadal generó una polémica enorme en un pequeñísimo, minúsculo grupo de gente muy culta que dice que la gastronomía no es parte de la cultura o que no merecía un Magón. Sí, evidentemente yo estoy absolutamente en contra. Creo que precisamente al reformar... A ver, creo que la ley de premios nacionales tiene sus problemas. Eso no lo vamos a ocultar. Sin embargo, tiene cosas buenas. Y el ampliar el espectro de a qué se puede premiar, creo que es una de ellas. A pesar de que la gente que prefiere que en cultura solo se premia a la literatura y a las artes visuales, está muy molesta, porque creen que se está abriendo todo y que básicamente es el acabose, el Armagedón de la cultura. Hay una cierta noción elitista y casi diría clasista. Y snob. Y también desconocedora de todas las posibilidades que tiene la cultura. En los países europeos hay artes más manuales que se han convertido en patrimonio intangible de la humanidad precisamente por la riqueza que le ha aportado ni siquiera a solo un país, por ejemplo, como Francia, sino a toda la humanidad. Claro. En México la cerámica, con su especificidad, es un patrimonio que nos atañe a todos. Entonces, de pronto creer que cultura es una cosita así reducida, que solo podemos consumir unos poquitos y que además nos tenemos que premiar entre nosotros, creo que es una visión muy miope, pero además, sobre todo, y eso creo que es lo más importante, que se pierde toda una riqueza tan grande. Deja por fuera. Absolutamente. Y así lo podemos encontrar en las artes manuales, en los saberes. En los saberes, no sé, en algún momento Walter Ferguson ganó el Premio de Cultura Popular Tradicional. Siempre erro el nombre. ¿Y por qué no fue Magón? Puede ser Magón, absolutamente. Totalmente, totalmente. Justamente esto que hablas del sentido amplio de la cultura, pensaba cómo puede la cultura ayudarnos a pensar el país. Cómo a partir de un ámbito como el cultural podemos repensar el país, lo que somos, lo que queremos ser, nuestras aspiraciones. Creo que la cultura y en general las artes se permiten unas libertades y nos permitimos unas libertades que en otros campos están mucho más sometidos a ciertas reglas. Creo que en la cultura esas reglas no están presentes. Entonces creo que no solo es un espejo, sino que a veces nos muestra un poco más allá. Nos muestra qué está pasando ahora, pero también nos muestra qué va a pasar después y qué estaba pasando antes. Si eso se logra encauzar, a veces mejor y a veces peor, creo que nos lleva a una serie de reflexiones que a veces no hacemos ni con la política, ni con los temas sociales, y que de pronto lo vemos en un escenario, lo oímos en una canción y decimos, es cierto. Y nos damos cuenta
de un montón de realidades y de un montón de posibilidades que tal vez no estábamos tomando en cuenta. Me acuerdo, por ejemplo, el año pasado, Club de Libros publicó un libro de relatos que se llamaba El País Restaurado, que precisamente eran relatos de cómo hubiese sido Costa Rica si hubiesen ganado ciertos partidos, hubiesen ganado ciertos candidatos. Y las realidades que son ficciones de los escritores te dejan muchas inquietudes. Incluso ves muchas de esas preguntas todavía planteadas hoy. El arte como herramienta para proyectar el país, ¿verdad? Creo que ese mecanismo que decís en literatura, que se llama ucronía, cuando alguien dice, si en lugar de haber pasado esto, ¿qué hubiera pasado si hubieran sido los nativos americanos los que hubieran conquistado Europa? Y cómo hubiera sido el mundo desde otro punto de vista. Desde otra perspectiva completamente. Sí, y yo creo que el ampliar el horizonte, el abrir otras perspectivas, creo que es de las riquezas del arte. Algunas veces al arte costarricense, en las diversas manifestaciones, se le ha criticado ser demasiado tibio, demasiado poco combativo. Sin embargo, hay obras de artes visuales que dicen unas cosas que en realidad no sé si siempre ha sido cierto. Puede ser que haya pasado en algunos momentos, pero también no sé si lo estamos consumiendo lo suficiente para saber lo que nos está diciendo. Porque la oferta es enorme. Yo creo que consumimos poco de las posibilidades culturales que tenemos, incluso a mano. Después de la crisis del Festival Internacional de las Artes, al inicio de la administración Solís Rivera, siento como que hay en el ámbito cultural una especie de desazón, en el ámbito cultural y en el público también. Una carencia de protagonismo de este tipo de festivales, de espacios. ¿Compartís ese sentimiento? ¿Qué pasó? Creo que el llamado fiasco... el humor popular, que es parte de la cultura, es infalible. Filoso. E infalible. Creo que fue una bomba tan grande que durante muchos años no lo supimos asimilar. Ni el gobierno, digamos, de entonces, digamos, supo un poco como parar esa ola y ofrecerle a la gente otras opciones. Y creo que no nos hemos recuperado un poco de la resaca. Los festivales posteriores han sido festivales que tal vez no han tenido un impacto tan grande como tuvieron otros en su momento, a pesar de que sí han sido grandes y han convocado un montón de público. Entonces, lo que creo es que, y aquí va a estar mucha gente de desacuerdo, yo sí creo en los festivales, creo que puede acercar a una gran cantidad de público a los artistas de una forma que no lo puede hacer ninguna otra actividad. Creo en la cercanía de los artistas y en lo que pueden aprender del público. En el face to face, en la cara a cara. Pero también en los talleres, pero también en la realimentación. Es un montón de cosas a partir de eso. Y creo que al Festival de las Artes un poco le hace falta ese punch, esa fuerza que tenía en algún momento y que creo que la puede recuperar. Pero hay que hacerles no solo una inversión que ya está en la programación, sino también en que la gente vuelva a creer que el festival es de ellos. Justamente pensaba que hubo, con el fracaso de ese Festival Internacional de las Artes, una especie de goma moral, de luto colectivo y de frustración de algo que a la gente le daba mucho orgullo. A mucha gente le daba mucho orgullo que el Festival Internacional de las Artes se hiciera en Costa Rica, que vinieran artistas de la talla que han venido, gigantes de Europa, de América, de todos lados, y hay quedó como esa incertidumbre de si se podría volver a lograr. Sí, incluso en el festival que hubo posterior, que también fue un gran festival de las artes, se hizo muchas de estas cosas, pero creo que lo que hace falta no tiene
tiene que ver, por supuesto, con la agenda y con traer artistas con que la gente se pueda identificar y se pueda acercar, además de una oferta que lo sorprenda, porque mucho de lo que tiene el Festival de las Artes es eso. Te sorprende, te confronta, te muestra, te sacude. Ajá. Es un festival que te sacude de muchas maneras. Que son elementos propios del arte, ¿verdad? Confrontarte, sacudirte, conmoverte, impresionarte. Hay horas que uno termina y no aplaude, no porque no quiere aplaudir, sino porque está todavía terminando de procesar todo eso que te generó y que de pronto no sabes qué hacer con eso y empezás a procesarlo lentamente. Pero entonces creo que tiene que ver con la agenda, creo que tiene que ver con un asunto de promoción, pero también creo que es como de que el festival se vuelva a acercar a la gente, pero que la gente lo vuelva a sentir como suyo. Como propio. Exacto, creo que ese es el desafío del festival en este momento. Junto con otro montón de desafíos que el CEPAC que lo produce tendrá en su bolsa. Sí, interesante los desafíos también. La cultura como un elemento de nuclear colectivamente. Creo que eso pasaba mucho con el FIA. Dorian Díaz, te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste, la visita a Costa Rica Noticias. Muchas gracias por la invitación y además por las conversaciones tan ricas que se pueden generar a partir de esto. Y felicidades nuevamente por el Premio Nacional. Muchísimas gracias. Ahí está. Dorian Díaz. Y a ustedes, muchísimas gracias por su compañía. Estamos aquí tratando de acompañarlo, de informarlo, de darle contexto de las informaciones que le damos. Y recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Y en la información deportiva, hoy el gobierno de la República entregó las becas deportivas a todos los atletas que estarán becados precisamente por el ICODER. Bienvenidos a La Sazón que nos une, un programa donde chefs de cada provincia fusionarán sus mejores platillos en retos semanales para convertirse en el ganador de esta competencia. Productos tradicionales, recetas típicas de nuestro país y un montón de historias alrededor de un solo plato protagonizarán esta travesía por redescubrir la gastronomía costarricense. Mientras vas trabajando y generando más intimidad y confianza en el proceso, sí se van revelando esas otras capas de la personalidad. Como el acercarse al cuerpo nos acerca a los principios de la naturaleza. Ese cuerpo físico todo el tiempo está chocando con espacios. Muchos de mis esfuerzos reflexivos tratan como de desentrañar un poco ese problema. No concibo yo un cuento sin cuerpo, ni un cuerpo sin cuento, porque además todo cuerpo cuenta. Es un proceso de concientizar todo, de utilizarme, no solo desde mis manos o mi boca. Cuando hablo de cuerpo no hablo precisamente como este cuerpo tangible, digamos. Cómo pasar del cuerpo personal a un yo social. ¿Qué tal? Buenas noches. Iniciamos la información deportiva en Costa Rica Noticias, hablando primero del fútbol nacional.